Marce, qué bueno que volvemos a hacer un vivo para evacuar un montón de preguntas y dudas que han llegado a tus redes sociales, a tu sitio web. Así que te agradecemos tu gentileza y la posibilidad de estar en este espacio. ¿Cómo está, Guillén? Bueno, agradezco yo también poder estar, obviamente. Hoy vamos a tocar un tema que es muy común, muy importante: embarazo, diabetes, hipertensión, ¿sí? Hay muchas preguntas sobre esto, pero queríamos pedirte en esta oportunidad que vos puedas hablar un poco de este tema y mientras tanto todas las personas puedan dejar estas consultas sobre este tema u otras consultas de algunas cuestiones que están viviendo quizá, ¿no? Pero queríamos habilitar este espacio de vivo hablando de este tema, ¿sí? Que nos puedas contar un poco sobre este tema de diabetes, hipertensión, que muchas veces se escucha, ¿no? O en tu pareja o la familia, de que durante el embarazo le subió la presión o que se despertó la diabetes. Así que, ¿qué te parece si arrancamos este vivo hablando de este tema? Perfecto. Mira, Guille, la verdad que cuando pensábamos esto, la idea no es dar una clase teórica, no es instruir médicamente a nadie, sino a lo mejor eh, hablar de un tema que es más que frecuente, conocer un poco la dimensión, conocer un poco lo que nos puede afectar en el embarazo, ¿sí? Son dos grandes temas que si bien pueden estar unidos, ¿sí? Una paciente puede tener una diabetes gestacional y puede también tener una hipertensión, y tienen algunas cuestiones en común, ¿sí? Todo lo que es la vida saludable, que ahora me voy a tomar un ratito para desarrollar, puede ayudar muchísimo. Me pareció importante hablar de la dimensión y el volumen, ¿no? Porque son de las patologías más frecuentes en el embarazo. Y son cuestiones que vos podés tener una vida completamente sana y durante el embarazo desarrollar tipo de patologías, ¿sí? Eh, para que se den una idea, más o menos el 10% de las mujeres embarazadas cursan con hipertensión. El, Prácticamente un tercio de las muertes de las madres embarazadas está relacionada con los trastornos hipertensivos. A ver, obviamente no quiero generar pánico, o sea, los que me conocen saben que no hago obstetricia del terror, es más, profeso en contra de la obstetricia del terror, eh, pero la realidad es que de las pocas muertes que hay, por suerte, hoy en día, con todos los avances que hemos tenido, desde la hospitalización de la mujer embarazada para tener a sus hijos y demás, eh, prácticamente un tercio están relacionados con la hipertensión, ¿sí? La diabetes es algo que, por cómo estamos viviendo, por nuestra vida cada vez más sedentaria, por cuestiones de alimentación, cada vez está más en boca de todos, ¿sí? Entonces son dos cuestiones que pueden afectarnos a nosotros y pueden afectar también a los bebés. Recién un poco pensaba, ¿no?, en qué hablar sobre este tema y siempre trato de volver a un concepto que es poco practicado hoy en día, ¿no? Que es preparar el embarazo, ¿sí? Eh, si bien estas patologías pueden ser propias del embarazo y que fuera del embarazo no tengamos ni diabetes ni hipertensión, hay chicas que ya vienen con hipertensión crónica o con diabetes pregestacional. Y estos son los casos más severos, a lo mejor, dentro de los cuadros de hipertensión y de diabetes. Aquellas que ya, por condiciones extra del embarazo, ya portan esta patología. Entonces está bueno cuando uno planifica un embarazo, planificarlo con un equipo interdisciplinario donde haya un médico, donde haya un nutricionista, donde tengamos la posibilidad de sumar ejercicio, ¿sí? Hoy en día todos todos los estudios demuestran que realizar ejercicio al menos 3 veces por semana, de forma aeróbica, 30 minutos, mejora muchísimo la patología, previene un montón de cuestiones que nos pueden complicar a nosotros y a nuestro bebé.
Entonces, desde antes del embarazo ya podemos trabajar, ya podemos mejorar las condiciones, disminuir los riesgos. Vamos a empezar un poquito a hablar de lo que es la hipertensión, ¿sí? Yo recién hacía una distinción de lo que es la hipertensión crónica de la inducida por el embarazo. Hipertensión inducida por el embarazo es aquella que se desarrolla después de la semana 20, es decir, que si yo estoy de 8 semanas de embarazo, me tomo la presión y tengo valores mayores a 160, 110, esto no es producido por el embarazo. Soy una hipertensa crónica, ¿sí? Embarazada. Entonces, siempre hablamos de la hipertensión inducida por el embarazo, la que se desarrolla después de la semana 20 y desaparece después de las 12 semanas de haber parido. Si yo tuve a mi bebé hace 7 meses y hoy soy hipertensa, no es una hipertensión inducida por el embarazo, sino que es una hipertensión crónica. Dentro de los trastornos, ¿sí? De la hipertensión en el embarazo, tenemos como diferentes escalones, ¿sí? Como estadios de gravedad, ¿sí? O diferentes situaciones que nos pueden llegar a complicar. Vamos a definir a la mujer hipertensa, aquella que tiene al menos 2 valores mayores a 140-90, separados en al menos un intervalo de 4 horitas, ¿sí? Y cuando tomo esos valores, tienen que ser en condiciones basales. O sea, no me sirve tomar la presión cuando vengo a discutir con el vecino, cuando vengo de comer, cuando vengo de correr una maratón, ¿sí? Siempre se trata de hacer después de estar 10 minutos tranquila. Si es posible, esa toma de medición con una persona adiestrada, ¿sí? Que sepa tomar la presión. Hoy en día usamos mucho los tensiómetros automáticos, los digitales. No reniego de eso, están buenos, pero antes de clasificar a una persona y condenarla a lo que es un cuadro de hipertensión, está bueno que ese valor sea validado por un profesional de la salud, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de la mujer que tiene al menos 2 valores mayores a 140-90, separados en el tiempo, en condiciones basales. Si solamente es un estadio hipertensivo, hablamos de hipertensión inducida por el embarazo. Pero si vamos agregando otras cuestiones, donde hay daño de órgano blanco, donde tenemos el aumento de las proteínas en orina, nos vamos a hablar un poquito de lo que es la preeclampsia, ¿sí? Aquellas mujeres que ya tuvieron una preeclampsia en el embarazo están medio familiarizadas con el tema, pero hay gente que no sabe de qué estamos hablando, ¿sí? Es un estadio un poquito más grave que la hipertensión inducida. Cuando digo grave es porque corremos riesgos, tanto el bebé como la mamá. Hay un episodio mayor, que es la eclampsia, que es cuando se desarrollan convulsiones en la mamá por un estadio hipertensivo. Esta eclampsia es lo que tenemos que evitar. Esta eclampsia es la que se lleva a lo mejor la mayor cantidad de muertes en las mujeres embarazadas, ¿sí? Hay otro trastorno bastante grave, muy grave, asociado a la hipertensión, que es el síndrome de HELP, donde hay plaquetopenia, donde hay alteración del laboratorio en el hepatograma, que también puede llevar a la muerte materna. Entonces, la idea es evitar ya estos estadios. Por suerte, hoy en día, cuando comenzamos un embarazo, en la semana 11 a 14, ¿sí? Se hace generalmente la translucencia nucal, y hemos empezado a utilizar el Doppler de las arterias uterinas como un valor predictivo. ¿Qué significa esto? Que nosotros midiendo cómo funciona, cómo va la sangre a través de las arterias que irrigan el útero, podemos predecir el riesgo de preeclampsia en esa mujer, ¿sí? Incluso antes de haber diagnosticado una hipertensión inducida en el embarazo. O sea, yo estoy de 12 semanas, me vuelvo a perder de arterias uterinas, todavía no tuve ningún valor alterado de presión, y ya puedo predecir si tengo riesgo de desarrollar una preeclampsia, ¿sí? En esas mujeres, con el uso de aspirineta, podemos reducir hasta un 70%, y a veces un poco más, la chance del desarrollo de preeclampsia.
Con esto vamos viendo algunas cositas que son importantes como paciente. En principio, aquel médico que no te controla la presión, cambia de médico. Mm. Hoy en día, no pedir una evaluación en el primer trimestre de Doppler arterios uterinas te priva a vos de poder saber si tenés riesgo de preeclampsia y de recibir un tratamiento que disminuya un 70% que eso ocurra. Entonces, también podríamos decir que, no sé si criminal es la palabra, pero es un grave error no pedirle a una mujer en el primer trimestre un Doppler de arterias uterinas. Incluso yo Marce, creo, Marce, sí, ¿podrías repetir entonces bien el nombre de ese estudio? Porque para que puedan escucharlo, tomar nota, porque es súper importante esto que mencionás y el hoy en rol día de es la prevención en un estudio. fundamental. O sea, saber que de las patologías más graves yo puedo reducirla en un 70%, saber que me puede llegar a pasar. eh, yo creo que hoy en día no podemos obviar este estudio. Estamos hablando del Doppler de arterias uterinas que se utiliza en el primer trimestre, si es posible antes de la semana 16. ¿Sí? Entonces, con el uso de aspirineta, 150 miligramos todas las Mm. noches, nosotros podemos reducir en un 70, en un 80% la chance de que una mujer desarrolle una preeclampsia severa. ¿Sí? La preeclampsia severa es sobre todo aquella que nos puede dar un parto prematuro, una muerte fetal intraútero no deseada, ¿sí? Un trastorno mucho mayor en la mamá. Entonces, es fundamental la consulta precoz. Yo al principio había hablado de la preparación del embarazo, ¿no? La consulta precoz, que me permite diagnosticar el riesgo que yo tengo de desarrollar una preeclampsia, y el tratamiento antes de la semana 16 para que eso no se desarrolle. ¿Sí? Eh, si sigo avanzando, podemos tener otros trastornos como emergencias hipertensivas, como cuando tenemos valores muy altos de presión, que compliquen la vida de la mamá, por ejemplo, como una ACV. Yo creo que por ahí me gustaría dejar el tema de hipertensión y paso ahora a lo que es diabetes. Fíjense que no estoy hablando ni siquiera de tratamiento todavía ni nada, sino de lo importante de prepararlo, de acompañarlo con un equipo interdisciplinario, de ya la paciente que lo tiene diagnosticada poder encarar mejor el embarazo y de aquella que nunca estuvo embarazada ni tiene la hipertensión crónica, puede hacer un diagnóstico precoz de estimación de riesgo antes de la semana 16. Cuando Bien. hablamos de diabetes gestacional, sí, decime, Guille. Marce, tenemos, antes de pasar a diabetes, ¿qué te parece si tenemos algunas preguntas Dale, sobre dale, dale. hipertensión? ¿Te Bien, parece no, hacer algunas? sí, ¿Sí? sí. Mira, por ejemplo, preguntaron, con 40 años, ¿podría tener hipertensión si en los anteriores embarazos no tuve nada? Sí, bueno, está buenísimo. Podemos hablar de factores de riesgo, ¿sí? Vos sabés que la edad en lo que es hipertensión es crucial, pero no solamente la edad avanzada, sino la edad precoz. O sea, vos este tipo de patología se da tanto en chicas muy, muy jovencitas, embarazo adolescente, y en mujeres más grandes. Obviamente, es mucho mayor el riesgo en las mujeres de 40 años que una de 25. Sin duda, la edad es un factor predisponente para la hipertensión, ¿sí? Como así la obesidad, como así también el tabaquismo, el antecedente familiar, el antecedente de haber tenido hipertensión en el embarazo anterior. Bueno, todos esos son factores predisponentes que hay que pensarlos a la hora de planificar el embarazo y cómo lo vamos a encarar. Sí, pero sí, la respuesta es definitivamente sí. La edad es un factor predisponente tanto cuando sos muy joven, cuando tenés edad avanzada, para desarrollar un trastorno hipertensivo en el embarazo. Bien. Marce, acá otra pregunta. ¿Cómo me doy cuenta que puedo llegar a tener presión alta durante el embarazo? O sea, algún síntoma típico. Bien, a ver, vuelvo a lo mismo. La evaluación en toda consulta médica, la toma de presión, es fundamental. Hoy no puede haber una consulta médica donde no te tomen la presión, ¿sí? Es un error garrafal. Digo esto porque llegan pacientes diciéndome, nunca me tomaron la presión. Entonces, eso es fundamental. Después,
Si tengo factores de riesgo predisponentes, sí o sí deberíamos aumentar las presiones en casa, la toma de presión. Si tengo un Doppler arterias uterinas alterado que me predispone, deberíamos tener algún controlcito extra. Todo evento donde haya un dolor de cabeza persistente que no alivia con un analgésico común como el paracetamol, debo descartar un trastorno hipertensivo, ¿sí? La visión borrosa, el dolor muy fuerte en la boca del estómago, también pueden estar asociados a trastornos hipertensivos. Esos serían casos más extremos, generalmente son pautas de alarma a las mujeres que ya tienen el diagnóstico de hipertensión, pero ante un dolor de cabeza muy fuerte, sobre todo, que es lo más frecuente, hay que tomarse la presión. Si la presión está bien, probablemente podemos tratarlo con algún analgésico, podemos tratarlo con alguna cuestión que mejore la contractura, pero bueno, siempre descarto la hipertensión a un evento de cefalea muy intensa, ¿sí? La visión borrosa y el dolor en la boca del estómago también tienen que descartarse un trastorno hipertensivo. Bien. Marce, preguntan también si la presión alta es peligrosa para el bebé o solamente para la mamá. Sí, es definitivamente peligrosa para el bebé también. A largo plazo, los trastornos hipertensivos pueden generar restricción de crecimiento, es decir, bebés que no crecen, puede generar desprendimientos placentarios, que son de alta mortalidad fetal, pueden desencadenar incluso un trastorno que obligue al médico, por más que el bebé esté muy bien, a finalizar el embarazo. Yo siempre digo lo mismo, que es un axioma fácil: si no tengo mamá, no tengo bebé. Entonces, si la mamá no logra controlar la presión, estamos de 25 semanas y genera un trastorno hipertensivo muy alto, con riesgo de vida materna, o un síndrome de HELP, lamentablemente hay que finalizar el embarazo aunque el embarazo venga bien, o sea, aunque el bebé venga bien. Entonces, sí, en forma directa, en un desprendimiento placentario, en forma crónica, alterando su restricción de crecimiento, alterando su líquido, ¿sí? Y obviamente, bueno, si afecta la vida de la mamá, siempre corre riesgo también la vida del bebé. ¿Cuál? Marce, hacen una pregunta, no sé si tiene que ver con hipertensión, pero preguntan, ¿qué sería órgano blanco? ¿Es algo que mencionaste? Perfecto, no, cuando hay un daño renal, cuando hay un daño hepático, Mm, ¿sí? Me habla de la severidad de un cuadro. Generalmente son trastornos asociados a la preeclampsia, que son parte de estos cuadros más complicados. mm. Bien. Marce, con respecto a si se trata con medicación, te preguntan. Sí, sí, definitivamente sí. Yo quiero hacer una aclaración en esto. Cuando usamos una medicación para disminuir los valores de presión, que generalmente usamos hoy en día el levetalol, antiguamente la metildopa, eh, se pueden usar otras drogas como la amlodipina, nifedipina, bueno, hay un montón de drogas. Lo único que logro con esto es evitar los riesgos maternos. ¿Qué significa esto? Que si yo logro tener valores dentro de un rango normal, lo que voy a evitar es que la mamá no tenga una ACV, ¿sí? Que no tenga una emergencia hipertensiva, que no tenga una eclampsia a lo mejor. Pero no influye sobre el resultado fetal. Es decir, no influye sobre si el bebé hace una restricción de crecimiento, si el bebé hace un oligoamnios. ¿Se entiende? Entonces, ¿es importante la medicación? Sí, obviamente sí. Salva la vida de la mamá, por lo tanto salva la vida del bebé, pero no influye directamente sobre el resultado fetal. Bien. Marce, hay, bueno, más preguntas y también muchas palabras de agradecimiento, ¿sí? Hacia vos, hacia todo el trabajo y el tratamiento que siempre haces con las mamás, con los bebés. Preguntas sobre el tema de el parto vaginal y la hipertensión. Si yo tengo presión alta, por ejemplo, dicen, ¿voy a cesárea sí o sí? No, muy buena pregunta. ¿Sí? Los estados hipertensivos no siempre te condenan a una cesárea. Eh, Obviamente hay que ver
qué tipo de estado hipertensivo es, ¿sí? En qué momento del embarazo es. No es lo mismo evaluar si hay que finalizar un embarazo en la semana 39 que en la semana 29, ¿sí? No es lo mismo en las chicas que tienen cesáreas previas, las que no tienen cesáreas. No es lo mismo en la gente que tuvo 4 partos que en la que no tuvo ninguno. Hay un montón de cosas a evaluar, pero no, o sea, el concepto es que no te condena sí o sí el estado hipertensivo a una cesárea. Sí es cierto que puede darse un mayor número de cesáreas en las mujeres de hipertensión, primero por la prematurez, segundo porque son bebés que a lo mejor no tienen tanto resto. A veces hablamos hablando de bebés que tienen una restricción de crecimiento, o sea, que no logran su peso adecuado para la edad gestacional. Entonces, ya viene condicionado de antemano, pero en concepto, si bien digamos que tenés algunos números de la rifa, no estás condenada sí o sí a una cesárea. Merce, mira, vamos a una pregunta más sobre este tema y después ya pasamos, ¿te parece, a diabetes? Porque seguramente tenés mucha para Sí, compartir, podemos pero igual hablar, preguntan, de hipertensión podemos hablar 300 vivos, o sea, es algo inagotable. pero preguntan si la hipertensión va a desaparecerle cuando dé a luz. Bueno, perfecto. Si por definición la hipertensión inducida por el embarazo es un trastorno del embarazo, que va Ujú. desde la semana 20 hasta 12 semanas después del nacimiento. Entonces uno esperaría, ¿sí? Que sí, que desaparezca. Si persiste, ya es una hipertensión crónica. Es muy poco el Ujú. porcentaje de chicas que persiste una hipertensión crónica. La mayoría se resuelven con el nacimiento, ¿sí? Y si bien las primeras 12 semanas te puedes comportar como si todavía estuvieses embarazada con estos trastornos hipertensivos, ya el nacimiento mejora muchísimo la situación. Ni hablar de un cuadro de un síndrome de Gel o una eclampsia, el nacimiento es el tratamiento fundamental. El nacimiento es lo que evita que la enfermedad progrese y que mejore rápidamente tanto el laboratorio como el pronóstico para la mamá. Buenísimo, súper claro, Marce. Vamos si te parece, ahora hablar del otro tema que hoy nos convocaba, que era el tema de diabetes. Y podés dejar más preguntas, las vamos a ir anotando y vamos a estar revisando después si tenés más consultas sobre hipertensión, diabetes u otro tema, ¿sí? Capaz estás con una consulta que tiene que ver con tu embarazo y estás preocupada. Deja en el chat tu consulta, que Marcelo con mucho gusto la va a estar contestando en un ratito. Pero hablanos, Marce, ahora de diabetes. ¿Es muy Bueno, común? ¿Qué es un sí, poco esto? es más que común, ¿sí? Es bastante frecuente una diabetes gestacional. Vuelvo a hacer la distinción que hablábamos al principio. La mujer con diabetes previa, diabetes tipo 1, insulino dependiente, ¿sí? O que tiene una diabetes tipo 2, antes de quedar embarazada, obviamente tiene un pronóstico un poco más complicado, ¿sí? A diferencia de la hipertensión inducida por el embarazo, que empezamos a diagnosticarla después de la semana 20, toda diabetes que se diagnostique durante el embarazo, ya sea en la semana 5 como en la semana 39, es una diabetes gestacional hasta que se muestre lo contrario, ¿sí? Entonces, si yo tengo alteraciones de hiperglucemia en la semana 12, sin haber conocido antes un estadio de hiperglucemia, estamos hablando también de una diabetes gestacional. ¿Cómo se diagnostica una diabetes gestacional? Se diagnostica por glucemia en ayuno alterado. Ya en el primer trimestre, en la primera consulta, la mujer se tiene que ir con una rutina, ¿sí? Donde vemos si está anémica, donde vemos sífilis, chas, HIV, pero siempre se tiene que ir con la primera glucosa en ayuno, Mm. ¿sí? Si las glucosas en ayuno vienen bien, entre la semana 24 y 28 se hace un estudio un poco engorroso que se llama curva de tolerancia a la glucosa o PDO75, donde la mamá se le saca sangre en ayuno, se le da un líquido dulce, que son 75 gramos de glucosa, y a las 2 horas se la vuelve a evaluar. Por medio de ese estudio, uno puede ver cómo responde el cuerpo ante la sobrecarga de azúcar y también hace el diagnóstico de diabetes gestacional. Entonces, vamos a diagnosticar una diabetes gestacional por una curva de glucemia alterada,
aquella que a las 2 horas de haber sido ingerido los 75 gramos de glucosa da por encima del valor esperado, o aquella que tiene al menos 2 valores de glucosa en ayuno mayores a lo esperado. ¿Sí? En aquellas mujeres que tienen un riesgo aumentado, puede volver a repetirse la cura de glucemia en la semana 32-33. ¿Sí? Tenemos que pensar que mujeres con antecedentes de fetos mayores a 4 kilos en embarazos anteriores, en mujeres que tienen a lo mejor fetos muertos sin causa diagnosticada, mujeres que tienen antecedentes familiares de diabetes gestacional, capaz que tienen un riesgo aumentado y conviene pensarlo siempre. El aumento del líquido amniótico también me puede dar una pauta de que estamos cursando una diabetes gestacional. Entonces, siempre pensarla, siempre estudiarla. Así como te decía que no puede haber un médico que no tome la presión en todas las consultas, no podemos dejar de pedir la curva de tolerancia a la glucosa. ¿Sí? Si bien es una patología a respetar, realmente no hay tanto riesgo para la mamá, pero sí para el bebé. O sea, si trato de un poco de comparar, en mi humilde experiencia, lo que es la hipertensión inducida por el embarazo, con lo que los trastornos hipertensivos, con lo que es la diabetes gestacional, a lo mejor en esto se lleva la peor parte el bebé, ¿sí? Donde puede haber, en la mayoría de los casos, si las glucemias están alteradas, un aumento del líquido amniótico, bebés, lo que nosotros llamamos macrosómicos, que tienen no solamente un peso mayor al esperado para la gestacional, sino que por la forma de crecimiento tienen más chance de hacer alguna distosia en el momento del parto vaginal, ¿sí? Insisto con el tema del ejercicio, insisto con el tema de la dieta. Siempre que se diagnostica una diabetes gestacional, tenemos que sumar al equipo un nutricionista diabetólogo. En la mayoría, cuando hablamos de tratamiento, en la mayoría de las veces el tratamiento es solamente ejercicio y dieta. En la mayoría de las diabetes gestacionales, el ejercicio y la dieta ya logramos un estado metabólico, es decir, unas glucemias acorde que no pongan en riesgo ni a la mamá ni al bebé. En Esto es algunos otros casos, importante, Marce, lo que decís, porque, mira, una pregunta era si voy a tener que empezar a usar insulina, decían, por tener diabetes gestacional. en algunos casos sí, Ujú. pero la mayoría solamente con ejercicio y buena alimentación. Si logramos un control metabólico, esto a veces se logra cuando el diabetólogo nos hace pinchar el dedo varias veces al día. Nosotros vemos que logramos valores de glucosa óptimos o esperados, podemos obviar la insulina. ¿Sí? La insulina es una medicación a veces un poco invasiva porque es pincharse todos los días, que tiene el riesgo de, si no lo hacemos bien, hacer todo lo contrario, hipoglucemias que también son severas para el bebé. Entonces, si nosotros logramos con dieta y ejercicio tener valores metabólicos, es decir, valores de glucemia acorde a lo necesitado, podemos no necesitar sí o sí la insulina. Bien, bien, bien. Marce, recordamos a todos los que están conectados que en tu sitio web, marcelomoresco.com, hay varios videos sobre el ejercicio y el embarazo. Entonces, le invitamos a que puedan visitar y además puedan revivir todos los vivos y todos los materiales, pero muchas veces está esta pregunta, ¿cuál es la gimnasia que puedo hacer? ¿Puedo Bien, seguir yendo al gimnasio? Bueno, los invitamos a que visiten el sitio y ahí pueden revivir todos estos materiales. Preguntan también, yo no sé si es la misma persona que estuvo hace un ratito, eh, si el hecho de tener diabetes hace de que vaya a cesárea sí o sí. Yo creo que está muy preocupada por el hecho de ir a cesárea o no, pero pregunta esto. perfecto, vuelvo a lo mismo, ¿sí? No te condena a una diabetes gestacional, sobre todo si no estabas con uso de insulina, no te condena a una cesárea. Hago Claro. un paréntesis en esto que hablábamos recién de los tamaños de los bebés de madres diabéticas, ¿sí? Eh,
a veces la diabetes está asociada con macrosomía fetal, es decir, con bebés muy grandes, donde no está mal en estos casos hacer una ecografía en la semana 38-39 para más o menos estimar pesos y definir un poco la vida. Más allá del peso, los chicos, no quiero ser muy engorroso con la explicación, ¿no? Pero cuando yo tengo el azúcar alta, mi cuerpo va a generar insulina para contrarrestar ese estado hiperglucémico, y ese aumento de insulina funciona como un anabólico para el bebé. Entonces son bebés que crecen diferente, ¿sí? Con un diámetro vía economía a lo mejor un poco más grande, que tienen más chance de hacer accidentes de distosia de hombros, que se le traen los hombros en el momento del parto. Entonces, a veces no solamente el número neto, sino cómo está creciendo ese bebé, ver la circunferencia abdominal, cómo está creciendo, me hacen tomar la decisión de hacer una cesárea. Pero no necesariamente toda diabetes gestacional termina en cesárea. Y preguntan también si mi bebé puede nacer con diabetes, si tuvo diabetes gestacional la mamá. Bueno, generalmente, ¿sí? Cuando nace el bebé, lo que suele ocurrir es que el bebé hace una hipoglucemia, todo lo contrario, ¿sí? Mm. Acostumbrado a cómo se manejaba dentro del útero, al nacer hace una hipoglucemia y tiene que ser monitorizado a las 2 horas del nacimiento, y si hace la hipoglucemia, tiene que ser compensado en una neonatología. Sí, está demostrado también que a la larga, ¿sí? Puede tener mayor riesgo de diabetes, pero no necesariamente toda madre diabética va a tener hijos diabéticos, Bien. ¿sí? Sí, recalco en esto, las mamás diabéticas muy probablemente tengan bebés que tengan que ser monitorizados al nacimiento para detectar la hipoglucemia. Ujú. Te preguntan si el hecho de tener diabetes gestacional afectaría el amamantamiento. No, 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 para nada, no sería algo privativo, para nada. Bien. Marce, me echamos otra pregunta de que Rocío ¿Vale? la hizo y que bueno, vamos a darle lugar. Decía, consulta, después de una ligadura, ¿hay riesgo de embarazo? Muy poco, no. Sí, la verdad que si bien está descrito y cada tanto vas a escuchar alguna que le haya pasado, con las técnicas de hoy en día, donde se hace ligadura y sección, la chance es una en un millón, se considera un método definitivo. Ujú. Bien, 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 Mirce. Y volviendo al tema de la diabetes, ¿necesito ver a otro especialista o mi ginecólogo me puede guiar en este tema? A mí me gusta un diabetólogo que se sume al equipo. ¿Sí? Ellos tienen Mm. otro grupo que va en paralelo y que saben manejar mucho más lo que es la dieta, saben manejar mucho más lo que es el manejo de insulina, la dosis adecuada. El diabetólogo mínimo tendría que incorporarse. Si podemos sumar una nutricionista o alguien que nos acompañe con el ejercicio, también, pero un diabetólogo siempre debe estar en un equipo formado por el obstetra, la mamá, el papá y el diabetólogo, siempre. Yo siempre lo recomiendo, al menos un diabetólogo que forme parte del equipo. Bien. Marte, una pregunta de Noé dice, si tuve diabetes gestacional en el primer embarazo, ¿voy a tener en el segundo también? No necesariamente, si tenés un riesgo mayor, el antecedente de haber tenido diabetes gestacional en el primer embarazo te predispone un poco más, pero no necesariamente. Vos podés tener una diabetes gestacional en el primero y no en el segundo. No es Mm. una condición sine qua non. Va. Tenemos otra pregunta, Marce, de Luciana. Dice, el dolor de cabeza, cuando que parece que te va a explotar y que te late, ¿puede ser un signo de diabetes? No es el síntoma. Sí descartaría la hipertensión en ese Claro, caso. ahí habría que Pero volver al otro tema. técnicamente no tendría que ser asociado directamente a un cuadro de diabetes. Bien. Marce, volvemos al tema de hipertensión que Julieta dice, si en el embarazo marcha todo bien, ¿por qué a último momento puede suceder que aumente la presión? Bueno, en realidad hay varios factores, ¿sí? Vuelvo a decir lo mismo que ya de por sí el diagnóstico de hipertensión inducida por el embarazo es en la segunda mitad, ¿sí?
Hay otros factores que pueden ocurrir, que tienen que ver con el estrés, que tienen que ver con el dolor, pero bueno, si bien lo más frecuente es que ella haya un diagnóstico un poco más previo, en el último mes puede desarrollarse la hipertensión inducida por el embarazo. Que a diferencia de los cuadros severos de preeclampsia, acá no tenemos que luchar contra la prematurez. ¿Sí? A veces desde nuestro lado, desde la obstetra, siempre nos toca discernir dónde está mejor el bebé, si adentro de la panza o afuera. Cuando un bebé es de término y la madre es hipertensa, es fácil decidir, porque yo sé que afuera va a estar bien. La decisión se complica mucho más cuando esto ocurre, este cuadro, en la semana 27, donde la viabilidad del bebé no está asegurada y tiene alta chance de que el nacimiento conduzca a la muerte fuera de la panza. Entonces, si bien puede parecer una catástrofe cuando nos aparece la hipertensión en el último trimestre, no es el peor de los cuadros. El haber superado la prematurez es un montón, ¿sí? Es una tranquilidad. Bien, Marte. Bueno, hay muchos agradecimientos, saludos, muchas palabras de cariño para vos. Tenemos más preguntas, pero si querés seguir desarrollando el tema de diabetes, que te cortamos con las preguntas, te escuchamos y después dejamos algunas preguntas más para el final. Quería hacer una salvedad con el tema de la diabetes, ¿no? Viste que yo empecé la charla hablando de lo que es la diabetes pregestacional, con lo que es una diabetes gestacional, ¿no? Ujú. Muchas mujeres no controlan sus glucemias después de los embarazos. ¿Sí? El embarazo suele ser también una oportunidad de diagnóstico de un montón de cosas. Eh, de diagnósticos en un Papá Nicolau y una colposcopía, de diagnósticos de hipertensión, de diagnósticos de diabetes. Vos sabés que más allá de que sea una diabetes reconocida o diagnosticada en el embarazo, si los valores son muy, muy altos, por ejemplo, mayores a 200 miligramos, en cualquier momento del día o en cualquier momento haya ingerido o no, podemos estar pensando que la mujer es diabética de antes del embarazo, ¿sí? Y debo tratarla como tal, como una diabetes pregestacional que tiene mucho mayor riesgo que una diabetes gestacional. Entonces, no solamente es el valor alterado, sino qué tan alterado está lo que me permite interpretar el cuadro de diabetes gestacional, ¿sí? En cuanto a diabetes, vuelvo a repetir lo mismo, a lo mejor se lleva la peor parte los bebés. Yo recién decía que se asocia más que nada a bebés muy grandes. Cuando nosotros escuchábamos de chicos, nació super bebé con 6 kilos, en realidad eran pobres chicos, hijos de madres diabéticas mal controladas, por un pronóstico malo. Pero también puede ser todo lo contrario. También puede ser bebés que alteren su crecimiento, una restricción de crecimiento importante. Por eso es importante monitorizar su salud. Y acá hago una salvedad tanto para la hipertensión como la diabetes, sobre todo cuando tenemos una diabetes con un mal control metabólico, es decir, que nuestras glucemias se disparan para cualquier lado. La ecografía con Doppler me permite llevar tranquilidad, ¿sí? Y evaluar la salud fetal. Estas ecografías que van a ir aumentando su frecuencia de acuerdo a la gravedad, de acuerdo a la situación, tanto la hipertensión como la diabetes. Y otro estudio, cuando el embarazo es más avanzado, que también me da tranquilidad y que estudia la salud fetal, es el monitoreo fetal, ¿sí? Lo que nosotros llamamos NST, que es un Non-Stress Test, donde hacemos registros de la frecuencia cardíaca fetal, ¿sí? Estos dos estudios, en principio el Doppler fetal, y después el monitoreo fetal, me hablan de la salud de ese bebé y me permiten seguir con el embarazo o tomar una conducta activa en caso de que se vea afectada seriamente la salud de este bebé. Sí, me parece súper importante esto que estás comentando. Sería buenísimo si podés recordar todos los estudios que una mamá tiene que tener en mente, ¿no? O prestar atención para que el médico se los indique. ¿Cuáles serían? Porque mencionaste de diabetes, mencionaste también de hipertensión. ¿Podrías repetir todos esos estudios?
Bueno, básico, control de peso y de presión en todas las consultas. Bien. Segundo, medir la altura uterina en todas las consultas. Tercero, estamos yendo de menor a mayor complejidad. Ecografía del primer trimestre que incluya el Doppler de arterias uterinas. Eso tiene un valor predictivo para la hipertensión. Cuarto, cada vez que hacemos un laboratorio trimestral, al menos tiene que haber una glucosa en ayuno. Quinto, la curva de glucemia entre la semana 24 y 28 es fundamental. Y en los casos de riesgo, sexto, repetirla entre la semana 32 y 33. Una vez diagnosticado el diagnóstico de hipertensión, de preeclampsia o de diabetes gestacional, vamos a aumentar el número de ecografías y en los casos más severos, ecografía con Doppler fetal, que me va a dar la chance de evaluar la salud fetal dentro de la panza. En las mujeres con diabetes gestacional, ya diagnosticada o pregestacional, los monitoreos glucémicos también deben ser algo que nos acompañe en todo el embarazo. Por último, en embarazos más avanzados, los monitoreos fetales nos dan la tranquilidad de que el bebé la está pasando bien dentro de la panza y no hace falta tomar una conducta tan activa, por lo menos desde el aspecto fetal. ¿Sí? Buenísimo, Marce, hiciste un muy buen resumen, como para poder armar un checklist y de alguna manera saber si están las parejas bien tratadas, más que nada por el tema de lo preventivo, ¿no? La importancia de la prevención con estos estudios. Eh, Marce, si me permitís, tenemos otra pregunta de Romina. Dice, estoy buscando quedar embarazada, pero tomo todos los días cetiricina. ¿Es peligroso? ¿Puedo tomarla? No es una medicación tan peligrosa. En esto de prepararlo está bueno, la cetiricina a veces se utiliza como un antialérgico, ¿sí? Eh, la verdad es que cuando uno prepara un embarazo, está bueno la consulta con un clínico, con un alergista y ver si se puede modificar o suspender, pero no sería una medicación tan complicada para buscar un embarazo. Bárbaro. Eh, bueno, tenemos acá una consulta de Luciana que se quedó, me parece preocupada. Dice, todas las veces que me explotaba la cabeza me tomaba la presión y le daba bien. Me hace dudar a veces porque hace como una semana siento presión en el pecho y que mi corazón late a 1000. Bien, perfecto. Bueno, en principio, el concepto de que no todo dolor de cabeza es un trastorno hipertensivo, ¿sí? Yo le recomendaría a Luciana, o cualquier otra paciente en su caso, que haga una evaluación clínica general, buscar otras causas de cefalea, que puede ser desde una contractura, que puede ser un estado de ansiedad, un estado de estrés, o algo a lo mejor un poco más complicado, pero es para estudiarlo un poquito más si las presiones son normales. Mm. Con respecto a esto que siente la presión en el pecho y que el corazón le lata a 1000, ojo, porque también la taquicardia es parte del embarazo, ¿sí? Y no siempre está asociado a un cuadro de patología. Tengo la costumbre de también entre la semana 31 y 33 hacer una evaluación cardiológica, ¿sí? Un electrocardiograma de rutina, evaluado por un cardiólogo. Yo un poco le digo a las chicas, es un apto físico para ir a parir, sabiendo que el corazón va a andar bien en el momento del nacimiento, para descartar otras causas, pero no siempre, sobre todo si ya le ha pasado de tomarse la presión y el dolor de cabeza no está relacionado con estados hipertensivos, tenemos que buscar otras causas. Bien. Marce, disculpa que te interrumpimos con las preguntas. Está Diana, perfecto. bueno, quiere agradecerte durante todo el acompañamiento que tuviste en el embarazo, por tu amor y la paciencia. Dice que el martes tienen la cesárea, ¿sí? Para la llegada de Gala. Bueno, Jessica también te quiere agradecer por acompañarlas, y por darles tranquilidad sobre todo, ¿sí? Eso es algo que se repite en muchos comentarios, por acompañarlas, por el apoyo en el nacimiento de Juan Ignacio. Bueno, hay muchísimos mensajes de agradecimiento, Marce, pero si querés continuar con el tema de diabetes que te fuimos cortando con preguntas, tenemos tiempo. no, bueno, en realidad tampoco los quiero abrumar con a lo mejor con términos y demás.
Eh, la realidad es que no quiero generar tampoco terror, como dije al principio. Sepan que no todo trastorno hiperglucémico va a terminar en algo complicado, va a terminar en una cesárea. Simplemente está bueno saber, está bueno tener conocimiento y saber que hay mucho por hacer, ¿sí? Eh, donde a lo mejor un equipo interdisciplinario, donde hay un diabetólogo, donde está el obstetra, un nutricionista, pueden hacer una diferencia fundamental, ¿sí? Eh, Vuelvo a lo mismo, no todo trastorno de diabetes requiere insulina, no todo trastorno de diabetes necesita ser finalizado en una cesárea. Eh, Son simplemente hacer las cosas como hay que hacerlas, siempre priorizando la salud de la mamá y del bebé, eh, pero sin generar terror, sin pensar que todo va a salir mal. A veces cuando nosotros tenemos una complicación dentro del embarazo, pensamos que se nos cae el mundo y no siempre hay que salir corriendo, ¿sí? Solamente hay que ocuparse y tratar de que las cosas salgan lo mejor posible. Bien, bien, Marce. Acá pregunta sobre el tema de el sobrepeso, ¿sí? ¿Tengo riesgo de contraer diabetes gestacional si entro al embarazo con sobrepeso? Sí, así como habíamos dicho que la edad es uno de los factores predisponentes, la obesidad, no solamente de diabetes gestacional, sino también de hipertensión, son factores predisponentes marcados, a lo mejor de los más importantes. Bien, bien, tenemos más preguntas e invitamos a todas las personas que quieran dejar eh, tus consultas sobre estos temas o sobre otros, ¿sí? Tenemos tiempo todavía. Analía dice, yo tuve a mi bebé hace 12 días y estuve con diabetes gestacional súper controlada. El bebé nació con los hematocritos elevados, pero luego estuvo muy bien. Ujú. Ahí está hablando de la poliglobulia. Viste, yo recién decía que los bebés de madres diabéticas tienen que ser monitorizados por hipoglucemia. Bueno, la poliglobulia también es una de las complicaciones más frecuentes en hijos de madres diabéticas. Sí. Marce, y preguntan si la diabetes puede desaparecer después del parto, como el tema de la Sí, presión. sí, 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 sí. La diabetes gestacional es propia del embarazo, es decir, que se acaba el embarazo y se acaba la diabetes. Obviamente es necesario seguir controlándolo porque, como decíamos, a veces uno descubre que es diabético en el embarazo y eso persiste después, pero la diabetes gestacional termina con el embarazo. Bien. Marce, ¿podrías repetir? Dice, ¿cómo sé si tengo diabetes gestacional? O sea, los Bien. primeros síntomas, como para, o sea, no sé, la mamá está en la casa y se siente rara, o El cómo? diagnóstico se hace por las glucemias en ayuno alteradas, ¿sí? O por la curva de glucemia alterada. Eso es lo que uno tiene que hacer el diagnóstico. Ahora bien, lo pensamos en la mujer que tiene antecedentes de diabetes en ese embarazo anterior, antecedentes familiares de diabetes, en obesidad, en bebés más grandes de lo esperado, en las mujeres que tienen un líquido amniótico aumentado, ¿sí? Pero el diagnóstico se hace por glucemias en ayuno alterado o por la curva de glucemia alterada. Bien, buenísimo. Marce, preguntan sobre el estrés, si esto puede afectar tanto la glucosa como la hipertensión. Sí, 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 el estrés puede afectar un poquito, no es determinante, ¿no? O sea, no solamente una situación de estrés nos va a dar un pico hipertensivo y demás, pero sí, puede influenciar tanto en los valores glucémicos como en los valores de hipertensión. Sí, sí. Bien. Marce, tenemos unos minutos más. Si querés seguir desarrollando el tema de diabetes, que te cortamos siempre con preguntas, No, no mucho hay más. problema, no hay problema. Vuelvo un poco a insistir en lo que es la prevención, en lo que es la planificación, ¿sí? Eh, yo soy de los que piensa que jugamos con las cartas que tenemos para jugar. Siempre vamos a apoyar a la mamá que decide maternar en las condiciones que sea. O sea, no porque venga una mujer con obesidad vamos a estar dándole terror, pero sí no podemos negar
que está bueno que encare el embarazo con un peso adecuado, con una dieta adecuada, con ejercicios adecuados, ¿sí? Eh, Recién hablamos un poco de ejercicios que teníamos ahí en la página, las cosas para hacer. Recalco esto de al menos 3 veces por semana, 30 minutos de ejercicio aeróbico. A lo mejor las chicas que ya me conocen, yo siempre digo lo mismo, o sea, no me gusta o no recomiendo el deporte de impacto donde te puedes lastimar. Entonces no hagas fútbol, no hagas hockey, no hagas handball, no hagas telas, o sea, no hagas polo, o sea, cosas que te pueden lastimar. Pero la actividad física como una caminata, como un trote liviano, natación, me encanta. Esto ayuda muchísimo, no solamente a prevenir o tratar la diabetes y la hipertensión, sino desde lo circulatorio, desde liberar endorfinas para descansar mejor la noche, desde lo que es la postura. Entonces, trato de reforzar esto, ¿no? De lo importante que es la vida que llevamos, o sea, en cuanto a lo que es ejercicio, en cuanto a lo que es alimento, puede hacer una diferencia sustancial a la hora de los riesgos de la hipertensión y la diabetes. Mm. Bien, Marte, súper claro. Te agradecemos todo lo que nos estuviste enseñando. Hay muchas palabras de agradecimiento. Eliana hace un comentario que podemos aprovechar estos minutos. Dice, gracias Doc, yo tuve cesárea hace 1 año y 3 meses. Ahora estoy con hipertiroidismo. Arrancó en el embarazo, pero sigo aún no medicada. ¿Puede haberlo generado el embarazo? No, 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 la chance de que haya sido generado por el embarazo, no se asocia el hipertiroidismo con el embarazo. Pero bueno, puede que se haya diagnosticado en el embarazo, pero no es el embarazo causa de un hipertiroidismo. Bárbaro. Bueno, y más palabras de agradecimiento. Bueno, Romina dice que con Isis te mandamos un súper abrazo. Julieta dice, gracias Marce por tu profesionalismo y amor al acompañar mi embarazo. Sin duda, Victorio y yo estuvimos en las mejores manos. Bueno, eh, hay muchas palabras de agradecimiento. Dice, me gustaría que pudiera hablar en otra oportunidad sobre coliastasis, que en nuestro Estás, caso nos llevó a un parto prematuro. Creo sí. que es un buen tema, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es que a diferencia de la hipertensión y la diabetes, la colestasis es una patología recontra frecuente hoy en día en los embarazos y que a lo mejor la gente no lo tiene tan en cuenta. O sea, no está tan en boca de todos, a lo mejor por falta de información. Sí, sí, sí. Tomo el guante, me encantaría. Está buenísimo. Sí, sí, me gusta el tema. Bien. Bueno, Marce, queda pendiente para el próximo vivo ese y muchas otras más preguntas. Recuerden que este vivo va a estar grabado en la cuenta del doctor. También todos los materiales están en el sitio web marcelomoresco.com. Pueden visitar ahí y poder capacitarse. También están los consultorios y bueno, toda información relevante para poder disfrutar y prepararte durante todo el embarazo, ¿sí? Así que, Marce, muchísimas gracias por abrir las puertas de este consultorio virtual y generar un espacio de contención, de asesoramiento para todas las familias. No, gracias a vos, Guille. Esperamos sumar, esperamos que sirva. Obviamente que esto es un granito, falta un montón, pero bueno, si pudimos ayudar a alguien, bienvenido sea. Te mando un abrazo. Un gran abrazo, que descanses.